Estamos listos para conversar con Luis Guastini, que es director general y presidente de Manpower Group Argentina. Luis, un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, el gusto es mío. La verdad que es un placer estar aquí charlando con vos, Hernán. Hablando de inteligencia artificial, que va a ser una de las preguntas, pero tema del momento. Una de las primeras cosas, bueno, vamos a hablar del cambio de las organizaciones. Me gustaría preguntarte de algo que se habla poco, que es el poder dentro de una organización, ¿no? Cuando uno se pregunta, dice, bueno, hay como una narrativa sobre el cambio, que es uno de los temas que hemos hablado, es como estamos todos muy de acuerdo con la narrativa y después hay que pasar a los hechos. Entonces, una de las cosas que uno genera para un cambio es, bueno, alguien que tiene que tener riendas. En una organización el poder se otorga o se construye, o sea, un líder recibe ese poder o tiene capacidad de construirlo. ¿Es una condición para el cambio que el líder tenga poder? ¿Qué opinas? A ver, de tu experiencia de años de Bueno, vos sabés convivir que, con ayudar a empresas a sabés crecer y a que en cambiar. general creo que todos nosotros tenemos como esa fantasía de que cuanto más arriba de la organización estás, más poder tenés. Y la verdad es que en la práctica no es tan así. El poder es bastante esquivo, ¿no? Es como una energía que va circulando alrededor de la organización. Me hace acordar a una metáfora que leí de un libro de Cixin Liu, que es el autor de El problema de los tres cuerpos, que él hablaba de esa sensación de cuando agarras un puñado de arena que lo apretás fuerte y decís, lo tengo, y de repente abrís la mano y se había Y me se escurrido escapa. todo. Entonces, la verdad que el poder... Buena metáfora esa, sí, la voy a retener si puedo. el poder es como, no tiene mucho que ver con la autoridad. Uno puede ejercer un poco de poder con la autoridad, pero en definitiva la gente te tiene que dar el poder. Y para que te lo dé, el líder tiene que administrar muchas tensiones, que son voluntades de un montón de gente que tiene intereses, en general, bastante distintos y que se tienen que alinear detrás de un objetivo que los trasciende. Entonces, Eso tenemos que tomar como base. Autoridad no es sinónimo de poder, no es sinónimo de poder no. siempre, digamos. En general, el poder en una organización puede estar en la cabeza, puede estar en los mandos medios, puede estar en las bases, en los sindicatos, en los accionistas, no necesariamente está en los líderes. El tema es que a la gente no le gusta hablar de poder en las organizaciones y menos de la herramienta que se utiliza para gestionar el poder, que es la política. Entonces, cuando en las organizaciones hablamos de política, medio que nos ponemos nerviosos todos porque tiene una connotación muy negativa. Entonces buscamos eufemismos, ¿no? Entonces, los que estamos en el palo de los recursos humanos, cuando buscamos un líder, hablamos de si tiene persuasión o influencia, en vez de si sabe construir redes de poder, ¿no? Claro. Así que sí, efectivamente es uno de los elementos más necesarios para poder gestionar un cambio. Bueno, ¿y qué otras, en todo caso, condiciones debería tener un líder más allá de su capacidad de persuasión, como decíamos, para gestionar un cambio? Bueno, en general, para que un líder pueda gestionar el cambio, necesita básicamente dos cosas. Por un lado, poder, y por el otro lado, ciertas habilidades, ciertas competencias. En general, lo que suele ocurrir es que en los momentos de bastante estabilidad, cuando una empresa o cualquier organización va medio en piloto automático, en general las empresas pueden darse el lujo de tener líderes incompetentes, es decir, que no tienen las competencias para poder liderar. Cuando perdemos los puntos de referencia y estamos en momentos de incertidumbre, como estamos ahora, empiezan a aparecer los líderes incompetentes. Entonces, si tuviéramos que hacer un gran resumen, porque de esto hay bibliotecas enteras armadas, yo te diría que inteligencia, como esa capacidad de unir conceptos distintos, no saber mucho de un tema, sino tener la capacidad de asociar ideas, curiosidad para hacer las preguntas incisivas que hace que
movilice la acción. Humildad, porque un líder que sabe mucho puede ser arrogante, entonces tiene que ser humilde, empático. A mí me gusta mucho el término templanza. En la pandemia se hablaba mucho de resiliencia, ¿no? Sí, una palabra top. Top. Y a mí me gusta más hablar de templanza porque en realidad me gusta más la metáfora, porque me remonta a los samuráis, ¿no? La espada esa que tenía capacidad de moverse un poquito pero mantenerse en el eje, ¿no? Sí, es como te transmite la sensación de que un líder tiene que tener como una combinación de energía y una capacidad de balance, ¿no? Templanza es una palabra que uno espera de alguien que, bueno, que pueda tener como ejercer poder y justicia, qué sé yo, digo, es un ideal para un líder. Fíjate que la templanza es interesantísimo porque viene de templare, que es unir distintos productos nobles para crear algo mejor a través de un proceso que es muy doloroso, ¿viste? Sí, porque es calor, fuego, martillazo, frío. Templar el acero. Entonces, a veces nos olvidamos de que las experiencias de vida son las que ayudan a los líderes después a poder soportar los momentos difíciles, ¿no? Y la más importante de todas para mí es la integridad, porque un líder con poder e inteligente pero deshonesto puede ser un desastre. Sí. Entonces, la integridad es el elemento sine qua non para un líder. Sí, y a veces las organizaciones no están preparadas para prevenirlo eso, porque es como, bueno, se da cuando la consecuencia ya está sobre la mesa, ¿no? Cuando no hay un líder íntegro, por decirlo así. Ahí quiero llevarte a otro terreno que es la transformación digital, porque vos usás una palabra que me resonó, que es que las empresas a veces se enfrentan a determinadas patologías, ¿no? Que les impiden esos procesos. Digo, describime un poco esa imagen, ¿qué es lo que ves? A mí me gustó mucho usar esa palabra cuando escribí el último libro, porque el término patología de alguna manera te remonta a como esas enfermedades, viste, medio crónicas que no te puedes sacar de encima. Claro, que no te las podés sacar. Y muchas empresas a veces tienen problemas recurrentes que uno dice, che, pero ¿por qué esta empresa siempre cae en la misma? A ver, pongo algunos ejemplos. Este tema de los mensajes contradictorios, ¿no? Digo una cosa pero hago otra, le pido a los líderes que tomen riesgo, pero por el otro lado los castigo si fracasan, o les pido que sean innovadores, pero premio si se mantienen siempre haciendo lo mismo. O las dificultades que tienen de comunicación, por ejemplo, decimos, tenemos un discurso políticamente correcto en la superficie, pero después en los pasillos decimos otras cosas, claro. Decimos lo que no nos atrevemos a decir en público. Sí, o en la reunión en donde se toma la decisión, de repente decís, che, pero ¿por qué no dijiste esto? Y bueno, porque es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, así nunca vamos a cambiar, claro. O por ejemplo, el tema de los silos, ¿no? Que nace como una idea muy buena bueno, dividamos las tareas en equipos. Ahora, cuando vos lo llevas al extremo y cada departamento, cada área solo mira su propio entregable y no mira al cliente, la compañía está como atascada en una burocracia que no puede hacer nada. Entonces, esas patologías, si el que tiene que hacer una transformación no las distingue, no las conoce, y corre el riesgo de hacer un muy mal diagnóstico a la hora de decir, bueno, ¿por qué fracaso? Ese tipo de organizaciones tendría que, en todo caso, depositar tal vez confianza en un tercero, ¿no? Que ayude a un médico, por decirlo así, que te ayude a sacar de encima con algún tratamiento esa patología. Porque los procesos de cambio, a veces hechos desde el lugar de los mismos involucrados, donde hay ganadores y perdedores, y es como que siempre el virus aparece y termina en la nada. El rol del tercero es fundamental. El desafío que tienen las organizaciones es asegurarse que ese tercero
no aplique soluciones enlatadas, ¿no? Que No. después No, no terminan en nada, ¿no? por eso crecen compañías como afortunadamente tiene la Argentina, como los Globant, digamos, del mundo, que son compañías con la capacidad y la habilidad de hacerte un delivery para tus necesidades. Sí. Te llevo ahora sí al terreno de la inteligencia artificial, porque eh, te voy a hacer dos preguntas. Una es un poco cómo ves que las empresas lo están mirando, porque para algunos puede ser visto como un enemigo la inteligencia artificial, para otros, bueno, como alguien con quien desesperadamente buscan amigarse y también empezar a sentir el beneficio de entrar a un nuevo círculo mágico de producción y creatividad, ¿no? Porque hay una especie así de que la inteligencia artificial te puede dar lo que no tenías y te llena un agujero y te ayuda a resolver. Y la segunda parte de la pregunta es tu propia experiencia con la inteligencia artificial vivida con El fin del trabajo, que es tu último libro. Así que empezamos por amigo enemigo y después me contás Dale, cómo te fue. dale. Yo creo, a ver, creo que a principio del año pasado todos nos dimos un baño de realidad cuando empezamos a entender la potencialidad que tenía la inteligencia artificial generativa. Que de repente vemos que podíamos hablar con una máquina que nos respondía como una persona. Después empezamos a ver que siempre nos habían dicho que la tecnología iba a reemplazar las tareas más reiterativas y vimos que la inteligencia artificial generativa donde mejor le iba eran las tareas creativas. Sí. Bueno, creo que estamos en un proceso donde las empresas todavía no saben muy bien cómo absorber eso y cómo transformar esa potencialidad que tiene la inteligencia artificial en negocio, en rentabilidad. Están haciéndose las primeras pruebas, algunas van un poquito más adelante, otras más atrás. Hay mucho marketing alrededor de la inteligencia artificial también, mucho aprovechar esta dicotomía o este pánico social de si la inteligencia artificial nos va a alienar o nos va a potenciar, y entonces se trabaja mucho en eso y se ve poco todavía. Ahora me parece que en los próximos años, cuando empecemos a ver el impacto real en el trabajo, indudablemente va a cambiar la forma en cómo nos relacionamos todos, con el trabajo, entre nosotros. Va a haber un cambio significativo. Yo creo que ahí hemos hablado mucho en estos años de transformación digital, de cómo se van abriendo las aguas dentro de una organización entre las generaciones analógicas, ¿no?, y los nativos digitales. Y yo lo que percibo es que con la inteligencia artificial estamos creando un nuevo círculo concéntrico, porque hay nativos digitales que van a ser nativos digitales con inteligencia artificial y otros sin. Mis hijos estudian ya con aplicaciones de inteligencia artificial, entonces para ellos la aplicación va a ser algo natural. Y digamos, hoy hay nativos digitales a cargo de una empresa que tienen que aprender de algo que no saben. Entonces digo, ahí es donde también hay un proceso que se va a hacer, me parece, más lento, algunos más desconfiados, otros menos, ¿no? Y hasta hace no mucho tiempo vos le preguntabas a un chico que estaba en la facultad o en el secundario cómo estudiaba y te decía, no, yo estoy nada que ver, yo entro en Google, me fijo 5 o 6 páginas, hago un resumen y después... y el nativo de la inteligencia artificial te dice, pero esto es retrógrado, yo hago una pregunta y ya me lo da todo resumido. Y además, digamos, te corrige el estilo, o sea, es como, antes Wikipedia era como si, bueno, ya está, Wikipedia habías encontrado el aliado de tu vida y ahora hay algo mejor que va a crear, o sea, es para nuestros próximo evento de innovación y tecnología, crea otros problemas, ¿no? Digo, a otras cosas. Pero no quiero irme del tema y preguntarte cómo fue tu propia experiencia con la inteligencia artificial a la que declaraste coautora de tu libro. Sí, porque Toni Morrison decía que es la ganadora, la primera mujer afroamericana que ganó un premio Nobel, decía que si había un libro
que a vos te gustaría leer y que todavía no fue escrito, tenés la obligación moral de escribirlo vos. Entonces, yo tenía realmente estaba siendo muy interpelado el año pasado por este tema de cómo iba a impactar la inteligencia artificial. Entonces dije, vamos a escribir un libro donde yo tenga la experiencia y cuente cómo fue la experiencia de escribirlo. Haciéndotelo corto, te diría que es un asistente con anabólicos que te da muchísima velocidad, mucha información, pero hay una necesidad de desarrollar un montón de habilidades que casualmente son las más humanas de todas que necesitas para ejercer un proceso creativo. La capacidad de tener pensamiento crítico, de asociar ideas, de saber preguntar, de saber comunicarte. Yo creo que todos nosotros pensamos que somos unos genios comunicando, todos, hasta que nos enfrentamos a la cruda realidad de pedirle algo a una inteligencia artificial. Hay que hacer el ejercicio de preguntarle a la inteligencia artificial qué necesita para hacer la tarea que le estamos pidiendo, y ahí nos damos cuenta de todos los supuestos que nosotros tenemos cuando nos comunicamos. Y eso es en la vida cotidiana. Yo ahí dije, pará, si yo me comunico así y tengo todos estos supuestos con la IA, probablemente también me pase con mis reportes. Entonces, cuando viene alguien y no me da lo que yo estoy esperando, es más que probable que es porque yo no supe comunicarme bien. Y eso es lo más humano de nuestras habilidades. Es que, en definitiva, más allá de que, digamos, la tecnología te permita compartir tus necesidades con una aplicación de inteligencia artificial, lo más importante sigue siendo hacer las preguntas correctas, ¿no? Yo digo siempre, para mí es como una definición de inteligencia, no es saber, digamos, hay que saber dónde están las respuestas y también saber las preguntas que hay que hacer para encontrar esas respuestas. Así que, bueno, todavía la inteligencia artificial es un aliado, pero creo que tenemos que saberla, digamos, convivir con ella mejor, aprender a convivir mejor. Luis, te agradezco enormemente que nos hayas, bueno, dado tu visión como siempre, en nuestro evento de recursos humanos. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Luis Guastini, presidente de Manpower Group Argentina, estuvo con nosotros. Quédense y ya viene más HR Innovators.